La historia que les voy a contar esta noche es la historia de Lara, una joven como tantas en esta ciudad, llena de sueños y de esa energía vibrante. Es la historia de cómo un simple objeto, un pequeño trozo de madera y tela encontrado en el caos de un mercado de pulgas, se convirtió en una llave que abrió una puerta que nunca, jamás debió ser abierta. Lara era una estudiante de artes plásticas, tenía 22 años y una fascinación casi obsesiva por juguetes antiguos. Mientras sus compañeros se volcaban en el arte digital, ella encontraba belleza en la pintura que se agrieta en el papel amarillento de un libro viejo. Su pequeño apartamento en la colonia Laredo, un segundo piso con vistas a un patio interior lleno de macetas descuidadas, era a la vez su refugio y su taller. El aire olía a óleo y café de grano que mantenía sus largas noches de trabajo. La joven vivía sola, no por falta de amigos, sino por elección. Su única compañía constante era la llamada que le hacía su abuela todos los días, una mujer sabia y de voz cálida que vivía en el sur del país y que había llenado su infancia de historias, no los cuentos azucarados de Disney, sino las versiones originales, las de los hermanos Grimm como Caperucita Roja. De todas esas historias, la que más había marcado a Elara era la de Basilisa la Bella, no por la princesa, sino por la muñeca, esa pequeña confidente de madera que su madre moribunda le había entregado, una guardiana que la alimentaba, la aconsejaba y la protegía de la maldad de su madrastra. Un sábado por la mañana, Elara decidió visitar el mercado de pulgas que se instalaba cerca de un puente por su casa. Buscaba inspiración, texturas, objetos con alma para un proyecto de naturaleza muerta. Fue en un puesto al final del mercado, bajo una lona azul descolorida, donde la vio. Estaba en una caja de cartón, junto a un puñado de soldaditos de plomo sin cabeza y un teléfono de disco color aguacate. Era una muñeca pequeña, no más grande que la palma de su mano. Estaba hecha de madera, toscamente tallada, pero con una expresividad sorprendente. Su cuerpo era un simple cilindro de madera lisa y oscura, su cabeza una esfera con el rostro pintado a mano. Tenía 2 puntos negros por ojos, una fina línea roja por boca que parecía albergar una sonrisa secreta, y 2 manchas de un rosa pálido en las mejillas. Llevaba un vestido simple de lino crudo y un pequeño delantal con un bordado casi imperceptible. Elara sintió una conexión inmediata. Es la muñeca de Basilisa, eso fue lo que pensó. ¿Cuánto por esta?, le preguntó al vendedor. Llévatela por 20 pesos. Ni sé de dónde salió. Elara le pagó, sintiendo que había encontrado un tesoro. Al llegar a su apartamento la colocó sobre su mesa de trabajo. Bueno, pequeña, dijo en voz alta, bienvenida a casa. Esa noche recordó el ritual del cuento. Sonriendo, Elara tomó un trocito minúsculo de la galleta que estaba comiendo y lo dejó frente a la muñeca. No dejes que me muera de hambre, susurró, citando la historia. Luego le contó sus preocupaciones del día. Se fue a la cama sintiéndose más ligera. Al despertar a la mañana siguiente, el trozo de galleta ya no estaba. Pensó que probablemente fue un ratón. Sin embargo, cuando se sentó frente a su lienzo en blanco, las ideas fluyeron como nunca. El bloqueo se había desvanecido. Al final del día, miró a la muñeca sobre su mesa. La sonrisa pintada parecía un poco más amplia. Las semanas que siguieron fueron las más productivas de su vida. La rutina se volvió costumbre. Cada noche le dejaba una ofrenda a la muñeca y le contaba sus planes y miedos. Cada mañana, los problemas parecían resolverse por sí solos. La gotera del baño dejó de sonar. Recibió una pequeña beca que no recordaba haber solicitado. Su proyecto de arte se estaba convirtiendo en la mejor obra que había hecho jamás. La muñeca se convirtió en su talismán, en su secreto. Dejó de sentirse sola. Su mejor amiga, Sofía, fue la primera en notar el cambio. Y esa muñequita, le preguntó un día que se encontraron para tomar un café. Es nueva. Elara sacó la muñeca y la puso sobre la mesa. La encontré en el sobre ruedas. Me gustó. Es como un amuleto. Sofía la tomó. Su sonrisa se desvaneció un poco. Qué rara. La que pesa, ¿no? Y la madera está fría. No sé, me da un poco de miedo. Parece uno de esos objetos que salen en los programas de fantasmas. Elara guardó la muñeca,
sintiendo una punzada de irritación. Es solo una muñeca, Sophie. No seas paranoica. Pero esa noche, algo fue diferente. Mientras le contaba sus cosas a la muñeca, tuvo la sensación de que el aire en el apartamento se había enfriado. Un silencio denso, pesado, se instaló en la habitación. Atribuyó la sensación al comentario de Sofía. Estaba sugestionada. Eso era todo. Fue el primer hilo suelto en el tapiz de su nueva felicidad. Poco después, empezaron las sombras. Al principio, eran solo trucos de la luz periférica, una mancha oscura que se movía en el rabillo del ojo, pero gradualmente se volvieron más definidas. Veía una silueta alta y encorvada pasar fugazmente por el pasillo. A veces, al mirar el reflejo de la ventana por la noche, le parecía ver a alguien de pie detrás de ella. Cuando se giraba, no había nada. El olor a óleo y café fue reemplazado por otro aroma, uno difícil de definir. Era un olor a tierra húmeda, a hojas podridas y a algo metálico, como sangre vieja o hierro oxidado. El olor persistía y parecía emanar de ninguna parte y de todas a la vez. Las noches se volvieron difíciles. Se despertaba de repente, con el corazón martillándole en el pecho, con la certeza absoluta de que no estaba sola. A veces escuchaba un susurro, un sonido gutural, rasposo. No entendía palabras, solo el siseo hostil que parecía deslizarse por debajo de su puerta. Y luego estaban los ruidos en la cocina, el crujido de una silla, como si alguien se hubiera sentado. Una noche, el más aterrador de todos, un sonido rítmico pero escalofriante, sordo y pesado, como el de alguien moliendo algo en un mortero grande. El sonido duró casi una hora y la dejó paralizada de miedo. La muñeca seguía en su mesa de trabajo, pero ahora, cuando Elara la miraba, la sonrisa pintada le parecía una mueca. Los ojos negros, dos pozos sin fondo, ya no le contaba sus cosas. El ritual se sentía profano, como si al hablarle no estuviera pidiendo ayuda, sino invitando a la oscuridad que se arremolinaba en su hogar. Dejó de darle ofrendas. Y entonces, las cosas buenas cesaron. Su inspiración se secó de golpe. Los lienzos se volvieron en su contra. La beca que había ganado fue revocada por un error administrativo. La gotera del baño volvió, más fuerte que nunca. Era como si el favor de la muñeca hubiera sido un préstamo, y ahora estaba cobrando los intereses con una crueldad metódica. Se sentía constantemente observada, juzgada por una presencia invisible y maligna. Empezó a dejar las luces encendidas toda la noche. Cubrió el gran espejo del pasillo con una sábana después de jurar que había visto un rostro en él. Un rostro de mujer vieja, con una nariz ganchuda y ojos que brillaban con una inteligencia perversa. Fue entonces cuando decidió llamar a su abuela. «Hola, abue», dijo, tratando de que su voz sonara normal. «Elara, mi niña, qué milagro, te oyes cansada. ¿No estás durmiendo bien?» La pregunta la desarmó. Se echó a llorar, un llanto silencioso y tembloroso. Le contó todo, no de forma directa, sino con evasivas. Le habló de las sombras, del frío, de la sensación de no estar sola, del miedo que le estaba carcomiendo el alma. «Ha pasado algo en mi vida», empezó después de algo en particular. Elara dudó, sentía vergüenza de su propia credulidad. «Abue, ¿te acuerdas del cuento de Basilisa?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que Elara pensó que se había cortado la llamada. «Elena, ¿sigues ahí?» «Sí, aquí sigo». La voz de su abuela había cambiado, era tensa, afilada. «¿Por qué preguntas por esa historia? Encontré una muñeca en el mercado. Es igual a la del cuento, y al principio me ayudaba, pero ahora...» «Tírala». La voz de su abuela fue un latigazo. «Deshazte de ella ahora mismo, Elara. Quémala, entiérrala, lánzala al mar, pero sácala de tu casa». «Pero, abue, es solo una muñeca». «No», gritó su abuela, y Elara nunca la había oído gritar. «No entiendes. Cuando tú le diste de comer a esa muñeca, cuando le contaste tus secretos, completaste el círculo. No la llamaste a ella, la guardiana, llamaste a la dueña, a la que espera al otro lado de la puerta». «¿La dueña? ¿Quién?» «La que vive en una casa que se para sobre patas de gallina, la que vuela en un mortero y borra sus huellas con una escoba,
la que tiene sirvientes que son un par de manos sin cuerpo, la que tiene una valla hecha de huesos humanos, la bruja, la anciana de los huesos. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Baba Yaga, abuela, eso es un cuento. Para nosotros sí, pero para ella somos la cosecha. Esa muñeca es un faro, y la has encendido, y ahora ella sabe dónde vives. Ya viene por ti. La llamada se cortó. Elara se quedó con el teléfono en la mano, temblando incontrolablemente. Su mirada se dirigió a la mesa de trabajo. La muñeca estaba allí, observándola, y por primera vez vio el bordado del delantal con una claridad espantosa. No era un patrón geométrico, eran dos figuras. Una era una niña, la otra una casa diminuta, con dos líneas delgadas debajo, dos patas de gallina. El pánico se apoderó de ella. Siguiendo el consejo frenético de su abuela, tomó la muñeca. Su madera se sentía helada y cargada con una energía maligna. La metió en una bolsa de basura, bajó las escaleras y la arrojó al contenedor del callejón con un grito ahogado. Volvió a su apartamento y cerró la puerta con todos los cerrojos que tenía, empujando un pesado sillón contra ella, pero sabía que era inútil. Como dijo su abuela, la puerta ya estaba abierta. Esa noche, el apartamento se transformó en un teatro del horror. Las luces parpadeaban y se apagaban, sumiéndola en una oscuridad total. El olor a bosque húmedo y a descomposición se volvió abrumador. Escuchaba el sonido de garras arañando las paredes, el suelo, el techo. Se encerró en su habitación, acurrucada en una esquina, con los ojos clavados en la puerta. Los susurros guturales estaban ahora justo al otro lado, y entre ellos podía distinguir una palabra, repetida como una letanía grotesca. Basilisa, Basilisa. El terror dio paso a una extraña resignación. Se dio cuenta de que la bruja la llamaba como un cazador llama a su presa. De repente todos los ruidos cesaron. Un silencio antinatural, más aterrador que el caos anterior, cayó sobre el apartamento. Duró 1 minuto, quizás 1 hora. Elara no lo sabía. El tiempo había perdido su significado. Se arrastró hasta la ventana, moviendo la cortina con dedos temblorosos. Miró hacia abajo. La calle estaba vacía, pero el sonido era cada vez más fuerte, retumbando en su pecho. Y entonces vio cómo el pavimento empezaba a agrietarse. La valla de hierro forjado del edificio de enfrente se retorció y de la punta de cada barrote brotó un cráneo humano, con cuencas vacías que se encendieron con una luz roja y maligna. Su mente se negó a aceptar lo que veía. Estaba soñando. Era una pesadilla, pero la pesadilla continuó. Del callejón oscuro emergió una figura. Era una casa, una pequeña cabaña de madera oscura, con un techo de paja podrida y una única ventana que brillaba como un ojo amarillo y se movía. Se sostenía sobre 2 enormes y escamosas patas de gallina que se clavaban en el asfalto con cada paso, haciéndolo temblar. Elara ahogó un grito y se arrastró hacia atrás, lejos de la vista. Se acurrucó contra la pared, cerrando los ojos con fuerza. Toc, toc, toc. 3 golpes en la puerta principal de su apartamento. No eran los nudillos de una mano humana, eran golpes duros, secos, como si alguien estuviera golpeando la madera con un hueso. Sabía quién era. La dueña había llegado a reclamar lo que era suyo. El sonido del cerrojo principal girando por sí solo fue el más espantoso que había escuchado en su vida. La puerta de su apartamento se abrió con un gemido largo. Escuchó el sonido de pasos pesados, arrastrados en la sala. Escuchó un olfateo largo y profundo, como el de un animal rastreando a su presa. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de su habitación. Elara no se atrevía a respirar. Su corazón era un pájaro enjaulado. El pomo de la puerta de su habitación comenzó a girar lentamente. Gente, aquí es donde la historia de Elara se fractura. Lo que les he contado hasta ahora lo reconstruye a partir de una serie de mensajes de voz cada vez más desesperados que Elara le envió a su amiga Sofía. El último mensaje era solo un susurro ahogado. Está en la puerta. Sofía está en la puerta. Sofía, alarmada, intentó llamar a Elara durante toda la noche
y la mañana siguiente, al no obtener respuesta, fue a su apartamento. Encontró la puerta principal abierta. El apartamento estaba en un silencio absoluto. No había señales de lucha. Todo estaba en su sitio. Los lienzos, los pinceles, los libros. Pero el lugar estaba helado y el aire olía, según me contó Sofía, a humedad y carne cocinada. El Lara no estaba allí. Había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontraron nada. Ninguna huella, ninguna pista. Simplemente se evaporó. Pero Sofía encontró una cosa, una sola cosa que no debía estar allí. En el centro exacto del suelo de la habitación de Lara, perfectamente erguida, estaba la pequeña muñeca de madera, la misma que Lara había tirado al contenedor de basura. Sofía dijo que su rostro pintado había cambiado. La sonrisa secreta se había convertido en una mueca de satisfacción, plena y horrible, y en su pequeño delantal de lino, el bordado ya no mostraba una niña y una casa, ahora solo estaba la casa. Historias como esta nos recuerdan una verdad incómoda, que el mundo es mucho más antiguo y extraño de lo que nuestra lógica moderna nos permite admitir, que hay ecos y entidades que yacen latentes, esperando a que alguien, por ignorancia o por anhelo, recite las palabras correctas, complete el ritual y les abra la puerta. No sabemos qué fue de Lara, no sabemos si su historia terminó esa noche en su apartamento, o si apenas comenzaba en una cabaña sobre patas de gallina, sirviendo a una ama eterna y terrible. Solo nos queda la inocencia. Tengan cuidado, gente. A veces cuando buscas un poco de magia para aliviar tu soledad, el monstruo del cuento también te está buscando a ti, y siempre está hambriento. Si esta historia te ha inquietado y quieres seguir explorando las sombras con nosotros, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Cada semana, la noche tiene un nuevo relato que contar.